en Polonia en los últimos meses, los últimos 3-4 meses, ha habido una querella importante, ha habido unos movimientos políticos importantes, controversias que han estado en el centro de la política europea también recientemente. Y todo se debe a que desde octubre de 2015 llegó al poder un nuevo partido, el partido Prawo i Sprawiedliwość, que significa Derecho y Justicia o Ley y Justicia, y llegó al poder en las elecciones del 25 de octubre de 2015, ganó también la presidencia desde mayo de 2015 con el presidente Andrzej Duda, y ahora controla la presidencia, controla el gabinete, controla el Parlamento, controla el Senado, controla todo. Y bueno, lo interesante aquí es, primero, que la elección fue la primera elección en la historia reciente de Polonia desde 1989, cuando un partido gana una mayoría absoluta, tanto en el Senado, en la Cámara Alta, como en el Sejm, en el Parlamento, Cámara Baja. Este partido obtiene 37.6% del voto, que en un sistema de representación proporcional como Polonia se traduce en 235 asientos en el Sejm, que se necesitan 231 para tener una mayoría, entonces evidentemente tiene mayoría, y esto no había pasado desde 1989, tanto en el Senado como en el Parlamento. Y desde mayo, insisto, el candidato Andrzej Duda ganó la presidencia por un margen cerrado, pero ganó con 51% a Bronisław Komorowski, que era el presidente saliente del partido Platforma Obywatelska, que significa Plataforma Cívica. La pregunta es, ¿este partido cuál es su ideología, cuáles son sus propuestas, por qué resulta controvertido hoy en día? Este partido ya había gobernado, no con mayoría, sino en coalición entre 2005, 2006, 2007. Es un partido fundado en 2001 por los hermanos Lech y Jarosław Kaczyński. Lech Kaczyński fue presidente de Polonia entre 2005 y 2010. Fue muy famoso porque falleció en un accidente aéreo en 2010 sobre Rusia. Cerca de la ciudad de Smolensk cayó su avión, murieron muchos oficiales del Estado polaco en esa ocasión. Y su hermano gemelo, Jarosław Kaczyński, es hoy en día el presidente de este partido. Ellos, ¿de dónde salen? Bueno, ellos eran mano derecha de Lech Wałęsa, del líder de Solidaridad, sindicato convertido en partido político. Lech Wałęsa, primer presidente de la Tercera República Polaca. Y ellos pues, están dentro de una derecha, lo que se puede llamar una derecha, se le llama un partido conservador, y lo es. Su antecedente, Acuerdo Cívico en los 90, liderado por estos hermanos, también era un partido, una típica derecha conservadora europea, pero pronto en los 90, hacia mitad de los 90, los hermanos Kaczyński rompieron con Lech Wałęsa y decidieron crear su propio partido. Y finalmente, en 2001, cuando la izquierda polaca arrasa en las elecciones legislativas, pues este partido se refunda como lo que se conoce hoy, Ley y Justicia. El partido es interesante porque no es una derecha común europea, una derecha típica, por el hecho de que es conservadora en el sentido cultural, social, ¿no? Acercarse a la religión católica, no permitir ni aborto, ni bodas homosexuales, ni nada de este tipo, pero al mismo tiempo es un partido más o menos nacionalista y sobre todo reúne elementos también de la izquierda, que es un estado de bienestar muy fuerte en Polonia. De hecho, casi todos los partidos en Polonia tienen que apelar al estado de bienestar a subir pues, los servicios sociales, pensiones, salarios, etcétera, salud gratuita, educación gratuita, etcétera. Y el partido, que se abrevia PIS, PiS, el partido PiS es interesante porque reúne tanto elementos de la derecha como de la izquierda. La geografía electoral
otra vez se confirma en Polonia con esta elección porque es muy interesante ver cómo oeste y este de Polonia votan de manera distinta. ¿Por qué? Porque el oeste de Polonia nunca fue parte de Polonia. Era parte de Alemania hasta 1945, cuando los aliados deciden que ese cachito se pase a Polonia. Y es interesante porque allí llegaron todos los colonos polacos que vinieron forzosamente desde el otro lado de Polonia. Entonces es un territorio nuevo que tiene obviamente una economía mucho más desarrollada porque fue parte del Imperio Alemán durante tantos años, tantas décadas, y tenía un dinamismo económico mucho mayor que la parte que hoy es el este de Polonia, que es más pobre en términos generales. Y esta es la parte donde ganó el partido PiS también. También ganó en el oeste, pero sobre todo en estas regiones que son un poco más pobres, por esta retórica de el estado de bienestar. Y de hecho la izquierda polaca desapareció, ya no llegó el Partido Socialdemócrata, antiguo Partido Comunista, ya no llegó al Parlamento en estas elecciones. ¿Y por qué gana este partido? Creo que tiene que ver con la confluencia de tres crisis distintas. Una es la crisis de los refugiados en Europa, que ya desde octubre de 2015 pues daba de qué hablar. Y si bien no llegaron a Polonia, o no han llegado en masa, como a otros estados, de todos modos, este partido pues, nacionalista, culturalmente conservador, ha jugado esa carta y ha metido ciertos miedos en la sociedad polaca, que por cierto es una sociedad muy homogénea, por estos arreglos en 45, en los que hay colonos polacos de aquí para allá, pues es una sociedad muy homogénea, más del 96% de los polacos son étnicamente polacos. Entonces, esa carta migratoria pues, juega un papel importante. Otra crisis es la de seguridad en Europa, la crisis del balance de poder desde que Rusia se anexa Crimea en marzo de 2014, que pues a Polonia no le toca directamente, pero Polonia está en la OTAN y Polonia evidentemente por razones históricas muy fuertes tiene una desconfianza de Rusia muy grande. Entonces este partido también con su relativo nacionalismo puede también jugar esa carta de que tenemos que defendernos del gigante que nos quiere atacar y ayudar a Ucrania, que son nuestros hermanos históricos, etc. Y la otra crisis es la crisis económica, que este es un caso interesante porque Polonia es un caso de éxito en los últimos 8 años, desde que tenemos la crisis de 2008. Polonia es un caso de éxito muy interesante y es el caso más exitoso económico en la Unión Europea. Y de hecho, que Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, sea hoy el presidente del Consejo Europeo, pues habla mucho de lo bien que se manejó la crisis en Polonia. ¿Por qué es un éxito? Porque, bueno, desde la liberalización de los años 90 hubo una política muy bien diseñada de privatización, de liberalización. Desde 1997 hay una cláusula en la Constitución que dice que el Estado no puede gastar más del 60% del PIB, por ejemplo. Polonia ha mantenido una deuda pública por debajo del 50% del PIB, lo cual son números verdaderamente notables, sobre todo en el contexto europeo actual. Y además, una cuarta parte de las exportaciones de Polonia pues, se va a Alemania, que a Alemania le va bien, entonces a Polonia le va bien, etc. También es un caso de éxito porque pudo sortear esta crisis de 2008. Donald Tusk, que era el primer ministro entonces, recurrió a políticas contracíclicas, keynesianas, podría decirse, para salvaguardar la economía polaca en ese momento. Él apoyó mucho el gasto público, pese a que su partido era una derecha pues, típica. Él apoyó el gasto público en infraestructura, en el consumo interno, y esto permitió que de hecho Polonia fuera el único país que en 2009, en la peor parte de la crisis, creciera en la Unión Europea. El único país que creció 1.6%. Su economía fue Polonia, gracias a este tipo de medidas.
Entonces, bueno, y desde entonces Polonia ha seguido creciendo. En 2012 bajó un poquito la producción y demás, pero se recuperó muy pronto y ahora sigue creciendo a tasas de 3.5, 3.9%, cuando muchos otros países en Europa no están creciendo. Otra clave en esto es su moneda, el zloty, que, bueno, Polonia no ha querido ingresar en el euro precisamente para evitar este tipo de cosas. De hecho, en 2008, 2009, el zloty perdió un tercio de su valor frente al euro y eso permitió que las exportaciones polacas fueran un poco más competitivas y ayudó también a la economía cuando el resto de Europa estaba mal. También los subsidios de la Unión Europea a Polonia son enormes porque Polonia está considerada, todas sus regiones están consideradas como regiones pobres en el contexto europeo. Entonces recibe bastante subsidio del resto de los países en cada presupuesto. Entonces en el presupuesto de 2007-2013 Polonia obtuvo 100.000 millones de euros, más de 100.000 millones de euros para su desarrollo, que se invirtió bastante bien. Se invirtió en infraestructura precisamente para la Copa Europea de Fútbol del 2008, que fue en Polonia y Ucrania. Pues se invirtió bastante bien ese dinero, se impulsó el mercado interno, etc. Entonces, Polonia es un caso de éxito en términos generales, pero evidentemente no a todos les va bien. Y a quien menos les va bien es a estas regiones del este, que de hecho fueron las que votaron por este partido, el partido PiS. Y bueno, ¿cuáles son ahora las controversias? Porque ha sido muy sonado en los últimos meses las políticas de este partido. Primero son dos políticas controvertidas. Primero es unos cambios al Tribunal Constitucional. De hecho, el partido saliente, Plataforma Cívica, dos semanas antes de la elección, decidió cambiar a 2 jueces de la Corte que ya habían cumplido su mandato, a 3 que ya habían cumplido su mandato y a 2 que iban a cumplirlo después de la elección. Y ese fue un problema porque al ganar la elección la oposición, el partido PiS, ellos ya con mayoría absoluta decidieron revertir a esos 2 jueces y decir que aquello era inconstitucional por diferentes razones. Y ellos eligieron a sus propios jueces. Entonces hubo un pleito entre el Parlamento, la presidencia, que ya estaba controlada por PiS desde mayo, y la Corte, que fue muy sonado. Y al final PiS logró que 3 de esos jueces se quedaran, los otros 2 ya no. Pero fue interesante porque además, cuando llega al poder este partido, lo que hizo el presidente es firmar una ley para cambiar algunas reglas en la Corte, cambiar de mayoría simple a mayoría de 2/3 partes, cambiar también los procesos de elección de los jueces. Ahora el presidente, el Parlamento y el Ministerio de Justicia pueden quitar jueces o poner jueces a discreción, como ellos quieran. Entonces, por supuesto que esto ha sonado muchas alarmas entre los sectores más liberales de Europa. Y la otra ley de enero pasado, hace mes y medio, tiene que ver con los medios de comunicación, porque otra vez, teniendo mayoría absoluta en el Senado, en el Parlamento, teniendo la presidencia, se pasó una ley por la cual la ley es muy simple, o sea, simplemente el presidente tiene la facultad de designar a los directores de las estaciones de radio públicas y de los canales de televisión públicos. Es algo que pasa en México, tampoco es algo muy grave que ponga en riesgo la democracia. Entonces, bueno, esto ha provocado ciertas reacciones desmedidas en Europa, dentro y fuera de Polonia, también en Europa, y el asunto es muy interesante, muy extraño también, porque es un buen medidor de cómo andan los miedos en la Unión Europea. Y es un medidor de cierta paranoia que yo creo que hay. Por ejemplo, al líder de este partido, Jarosław Kaczynski, se le ha dicho que quiere ser un dictador, que quiere ser un gobernante autoritario. Se ha llegado a decir que es muy parecido a Hungría, a la Hungría de Víctor Orbán.
el actual primer ministro húngaro. Y en realidad, bueno, Kaczynski ya fue primer ministro, su hermano ya fue presidente y no hubo nadie subvirtió el orden social ni político. O sea, en realidad eran como todos unas administraciones bastante pragmáticas. Y Kaczynski, de hecho, este año, bueno, en 2015 que se ganó la elección, él no quiso ser ni primer ministro ni presidente y de hecho él se quedó como presidente del partido. Entonces, ahí hay una primera reacción desmedida. Otra es que en cuanto se aprobaron estas leyes hace mes y medio, pues mucha gente dentro de la administración, dentro de las instituciones europeas, por ejemplo, Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, dijo que se estaba preparando un golpe de Estado en Polonia. Pues no es verdad. También algunos diputados alemanes en el Parlamento Europeo dijeron que había una putinización de lo que estaba pasando en Polonia, lo cual también es exagerar bastante porque el sistema ruso es completamente distinto, pero además los miembros de este partido PiS están tanto en contra de Alemania como en contra de Rusia, en contra de todo. Entonces hay este tipo de reacciones. Tuvo que salir Donald Tusk, hoy presidente del Consejo Europeo, ex primer ministro polaco, a calmar las aguas, a decir vamos a ver cómo esto se desarrolla. También Juncker, presidente de la Comisión Europea, salió a decir que nos calmemos tantito. Pero sí es interesante este fenómeno como medidor de los miedos que hay en Europa, los miedos de siempre, pero además exacerbados hoy en día por la crisis económica, por la crisis de los refugiados, por la crisis de seguridad. Entonces, yo tiendo a pensar que no va a haber ningún problema mayor. En 4 años, 3 años y medio, que es la siguiente elección, es muy probable que, bueno, si siguen las cosas como ahora, que PiS la pierda, porque está subiendo un nuevo partido más liberal otra vez, PiS está bajando en las encuestas, entonces va a regresar otro partido al poder o va a venir un nuevo partido que va a deshacer estas leyes, como pasa siempre en Europa y en el mundo. Entonces, pues yo llamaría a guardar la calma un poco con esto y a verlo un poco más desde el sentido práctico. O sea, PiS sí tiene su propia versión de lo que es Polonia, pero no se va a subvertir ningún orden político ni social. También tiene que ver mucho la crisis internacional de seguridad económica, pero yo creo que en este contexto todavía está Europa bastante metida ya en sus instituciones liberales o democráticas, como se quieran llamar, como para que pueda darse algo de este tipo.